Soy Laura Suárez Bango, vivo en Luanco y hace años que me llama la atención el trabajo que realizan en nuestro pueblo la Fundación Secretariado Gitano. Creo que realizan acciones transversales que ayudan no solo a la comunidad gitana, sino a todo el pueblo, a todo Gozón en este caso, a vivir juntos, a convivir pacíficamente y a entender el concepto de diversidad. Por ello, para hacer este trabajo he elegido las campañas de sensibilización. Comenzamos. Identificación de la experiencia. La experiencia que he seleccionado son los cortometrajes que utilizan en las campañas de impacto de sensibilización que llevan a cabo en la Fundación Secretariado Gitano. Fundación Secretariado Gitano. La FSG, a partir del año 2000, comenzó a trabajar de forma más transversal con un equipo interdisciplinar, tratando de abordar de un modo más efectivo las necesidades de la comunidad gitana. Desde entonces llevan a cabo distintos proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas gitanas, así como de promover el reconocimiento de su identidad cultural, tratando de erradicar la discriminación y fomentando una convivencia pacífica y plural, donde la diversidad sea reconocida como riqueza. Estas campañas son transversales. El objetivo social que persiguen es influir en la comunidad gitana y a su vez en el conjunto de la sociedad. ¿Cómo? Pues tratando de desmontar los estereotipos asociados a los mismos por un lado y por el otro reforzando en la propia comunidad gitana aspectos vitales para su integración y su promoción. ¿Los resultados? Pues bien, desde la primera campaña, que es esta que vemos aquí, de sensibilización en el año 2004 hasta el día de hoy, las cosas han cambiado mucho. Nos cuestionamos, es decir, se ha puesto el debate en la calle, la sociedad se cuestiona sus propios prejuicios, se pregunta de dónde vienen, qué ocurre, por qué pienso esto. Integración. La comunidad gitana está más integrada en la sociedad, participan más activamente. Menor abandono escolar. Las tasas de abandono escolar de las personas gitanas han disminuido. Hay más gitanos que acaban la secundaria, hay más gitanos que hacen bachiller, hay más gitanos que van a la universidad. Aquí, como bien decía antes, observamos el cartel de la primera campaña, donde observamos un punto pequeño negro dentro de un folio grande amarillo. Lo que nos pone es, este cartel es negro. Así vemos a la comunidad gitana. Es importante, creo que esta primera campaña importante esta primera gran campaña fue un punto de inflexión. Los contextos de aplicación son múltiples. Todas aquellas personas que tengan acceso a Internet podrán visionar estos cortometrajes, así como también podrá utilizarse en acciones formativas, tanto formales como informales. Los cortometrajes que utilizan en las campañas de sensibilización tienen objetivos formativos, pues fomentan el entendimiento, fomentan la diversidad, una convivencia pacífica, la empatía. Todo ello da lugar a una transformación. Fundamentación teórica. El Consejo de Europa hace más de 40 años que trata de luchar contra los prejuicios, promoviendo políticas nacionales, regionales y locales, para que la comunidad gitana logre integrarse en la sociedad, deje de sufrir discriminación y exclusión y participe de forma activa. Desde la Fundación Secretariado Gitano consideran que actualmente este tema está más consolidado que nunca en la agenda política europea. Precisamente por esto,
Consideran que es fundamental aprovechar este momento y activar políticas y programas que luchen a favor de la plena inclusión de esta comunidad, así como utilizar las TIC para dar más difusión a las mismas. Y entonces, a raíz de esto, nos preguntamos, ¿qué es lo que genera exclusión? ¿Qué genera esta exclusión? Pues bien, veamos tres grandes visiones teóricas que nos lo pueden explicar. Autoexclusión. Perspectivas que analizan la exclusión como resultado de la falta de motivos e incentivos en los individuos. Oscar Lewis fue uno de los autores que más ha influido en el desarrollo de este tipo de perspectiva. Añadió el concepto de la cultura de la pobreza y estudió la misma desde un punto de vista social. Cuando hacemos referencia a esto, a cultura de la pobreza, lo podemos relacionar con aquellos rasgos, aquellas características que definen y diferencian a determinadas comunidades, que tienen interiorizado con mucha intensidad que son pobres, se definen a sí mismas como tal. ¿Y esto a qué les lleva? A aislarse del entorno y a aislarse de conductas integradoras. Discriminación activa. La exclusión como el resultado de la falta de oportunidades de los grupos estigmatizados desde el poder político. Esto se da en la década de los 80, o sea, este tipo de reflexiones, esta teoría se da en la década de los 80. Luego Kant afirmó la teoría de que hay un sistema político e institucional que da lugar a que se den este tipo de situaciones de exclusión. Por lo tanto, a pesar de que considera que los factores que generan la exclusión son multidimensionales y de carácter estructural, defiende que hay poderes, que hay fuerzas que determinan y en cierto modo permiten y modelan la exclusión. También hace referencia a los guetos, ya que considera que es una forma más de plasmar esa segregación de la sociedad. Manuel Castells, a su vez, también apoya esta teoría. También considera que las clases dominantes son quienes diseñan los planes urbanísticos, haciéndolo en función de sus intereses y obviando a las clases más desfavorecidas. Perdón. Vamos con el último apartado, desprotección e inadaptación. Analizan la exclusión como el resultado de la falta de protección social de la estructura, fruto del cambio a la sociedad postindustrial y de la falta de adaptación de los individuos a dicho cambio. Son teorías más actuales y podríamos decir que son la síntesis de las anteriores. El enfoque de las capacidades de Sen. Este enfoque viene a decir que hay determinadas personas o grupos que parten de una realidad limitada por la socialización de la persona y el contexto que le rodea, como por ejemplo es la comunidad gitana. Así, ¿qué le ocurre a estas personas? Pues así estas personas tienen restringidas sus capacidades, pues tienen totalmente interiorizado la exclusión. Por lo tanto, queda muy limitada su capacidad de maniobra. Y tengamos en cuenta que el contexto que les rodea está modelado por las instituciones. Bien, pues visto esto, ahora sí, vamos al siguiente apartado. ¿Cómo se puede prevenir y frenar la exclusión? Pues bien, mediante el desarrollo de programas socioeducativos que nos permitan identificar la pluralidad y reconocer la diversidad como fuente de riqueza. Por lo tanto, a través de estos programas socioeducativos se debe de trabajar la inteligencia emocional, fomentando así la empatía, la colaboración, el respeto, así como formar a ciudadanos, como formar a ciudadanos capaces de discernir, de ser críticos con la información que reciben, que sean capaces de rechazar situaciones que vulneren la dignidad de las personas.
La educación es clave para eliminar los estereotipos y el uso de las TIC es de enorme utilidad. El uso de cortometrajes cuenta con varias ventajas. Suele presentar una línea única argumental, dura poco, por lo tanto es directo y capta rápido la atención, provocando en los espectadores sentimientos, opiniones, reflexiones que sin duda favorecen todo proceso de aprendizaje y transformación. Mediante la utilización de los cortometrajes se fomenta un modelo pedagógico crítico y un estilo de aprendizaje reflexivo y activo. Veamos un poco más del modelo pedagógico crítico. ¿Por qué lo promueven? Porque promueven que se cuestione lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, buscan que el individuo que ve los cortometrajes se cuestione, sea crítico con determinadas conductas y realidades. Freire. Bien, Freire fue uno de los principales representantes de este tipo de pedagogía. Defendía pues el empoderamiento de los estudiantes para que estos fuesen capaces de cuestionar la dominación, así como las creencias y las prácticas que la producen. Ahora ahondemos un poco en un estilo de aprendizaje reflexivo y activo. ¿Por qué? ¿Por qué lo fomentan los cortometrajes? Pues bien, este tipo de cortometrajes en un primer momento nos conducen a la reflexión, pues nos llevan a analizar lo que ocurre, qué está pasando. Y posteriormente esto nos conduce a la acción, nos lleva a actuar. ¿Y qué ocurre? Que todo esto conduce a una transformación, a eso que todo proceso educativo persigue, una transformación, un perfeccionamiento, una perfección. La metodología. La metodología que mejor se ajusta a las características de este recurso es aprendizaje basado en el pensamiento. Esta metodología nos conduce a convertir información en conocimiento, ya que nos permite desarrollar destrezas del pensamiento, por lo tanto, desarrollar un pensamiento eficaz. Robert Ellsworth defiende esta metodología y asegura que el aprendizaje mediante la exploración de contextos o casos reales ayuda a los estudiantes a interpretar de un modo más eficaz lo que sucede a su alrededor, así como también nos conduce a una mayor capacidad para detectar problemas, para razonar, reflexionar y, por tanto, ser capaz de decidir. Veamos algunos ejemplos. Cada vez podemos encontrar más cortometrajes con fines tales como prevenir conductas acosadoras, para desarrollar la inteligencia emocional, algo profundamente importante y hasta ahora no se le prestaba demasiada atención. En definitiva, podríamos decir que somos cada vez más conscientes de la ayuda que los cortometrajes pueden ofrecernos. Y tomamos como ejemplo Aula Corto y Aula de Aula Corto. Aula Corto es un portal que ofrece la posibilidad de ver cortos online para los diversos ciclos de enseñanza primaria, de secundaria, de bachillerato y de formación profesional. Cada cortometraje tiene una ficha descriptiva que indica el tema que trata, así como la edad a la que se recomienda el visionado, con la intención de ayudar al docente en su selección. Está realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siendo de uso gratuito para docentes, y está coordinado por las 3 asociaciones del mundo del cortometraje. Volvamos a donde habíamos quedado. Aulas L era lo que íbamos a especificar un poquito ahora. Aulas L, bien. En las aulas L es extendido su uso como herramienta para el aprendizaje del léxico,
Pues el material audiovisual aporta información sobre el contexto, la cual es fundamental para su comprensión, así como otros elementos, tales como gestos, entonación. Cuando estamos enseñando una lengua extranjera, o cuando estamos aprendiéndola, es muy importante eso, ¿no? Visualizar el contexto, observar los gestos, la entonación que hacen las personas. Bien, ahora iremos a justificación del recurso tecnológico y la herramienta TIC. Y nos preguntamos, ¿es útil el recurso? Pues bien, desde la Fundación Secretariado Gitano, con estas campañas de impacto de sensibilización social, tratan de estimular a las personas para que así se conciencien de la realidad que les rodea, del estigma que sufre la comunidad gitana y posteriormente puedan buscar soluciones o colaborar en este tipo de soluciones, ¿no? A un problema de tal magnitud. Por lo tanto, personalmente considero que estas campañas, que están marcadas especialmente por los cortometrajes, encajan con las tendencias que el informe Horizon plantea y son útiles para el conjunto de la sociedad. Bien, veamos, informe Horizon 2017. Se aconseja a las instituciones superiores a estructurarse de manera que sean más flexibles y que promuevan la creatividad. Nos ponen como ejemplo a la Facultad de Ciencia y Tecnología de Noruega, donde estimulan a los estudiantes para que busquen soluciones a problemas reales, tales como la justicia social, por ejemplo, y a más cosas, ¿no? Pero bueno, me parece algo a resaltar y a recalcar, que estimulen a los estudiantes a solucionar este tipo de problemas. Tendencia a corto plazo. Pues bien, nos hablan del aprendizaje mixto, que es la combinación de cualquier enseñanza tradicional y presencial con métodos de enseñanza facilitada por la tecnología. Exponen que los estudiantes se sienten más cómodos navegando en entornos digitales y por tanto consiguen implicarse más con el contenido en línea. A través de los cortometrajes de la FSG, pues se consigue trabajar esto, ¿no? Porque desde la FSG entendieron que las charlas, que los talleres no lograban llegar a la gente. Sin embargo, las imágenes, los testimonios, las historias que vemos en los cortometrajes nos sensibilizan más, por lo que lograron que las personas, que la sociedad en su conjunto, a través de estos cortos, del contenido online, se impliquen más en esta situación. Tendencia que mencionan mucho en el informe Horizon: aprendizaje colaborativo. Está basado en que el aprendizaje, es el resultado de una construcción social. Por lo tanto, podríamos decir que este enfoque se caracteriza por lo siguiente: el alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y ponen especial énfasis en la interacción, así como en el trabajo en equipo y en el desarrollo, volvemos otra vez, ¿no?, a nombrar esto, en el desarrollo de soluciones a problemas reales, como lo que hacían en la Universidad de Noruega, ¿verdad? Por lo que además de mejorar la implicación de los estudiantes, fomenta una perspectiva basada en la diversidad, construir otro significado. Pues bien, visualizando estos cortos podemos ser aún más conscientes de que los prejuicios que tenemos hacia las personas gitanas son infundados, son meramente aprendidos, que son entonces construcciones sociales que hay que erradicar. ¿Y cómo? Fomentando la interacción con la comunidad y basándonos en una perspectiva basada en la diversidad. Así podremos vencerlos y utilizando pues todo tipo de recursos y de herramientas que estén a nuestro alcance. Reflexionemos. Aprendizaje significativo vino a mi cabeza después de leer todo esto, ¿no?, en el informe Horizon. Se trata de dar sentido a aquello que nos han contado, a aquello que nos han explicado, es decir, lo opuesto al aprendizaje mecánico y memorístico. Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, explica que este tipo de aprendizaje nos permite adquirir nuevos conocimientos relacionados
con los ya aprendidos, modificando la estructura cognitiva, reajustándola, ¿verdad?, para integrar toda esta información nueva, quedando más consolidados estos conocimientos. Bueno, y a su vez destacar que es un aprendizaje activo y personal. Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que ocurre al ver los cortometrajes? Pues yo pienso que la mayoría tenemos clara la teoría. A todos nos han dicho que hay que evitar toda forma de discriminación, que todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades, pero está claro, pues las cifras hablan por sí solas, que sigue habiendo muchos prejuicios que dan lugar a actitudes excluyentes, hacia determinadas culturas. Por lo tanto, estos cortometrajes dan sentido a esa teoría que todos sabemos, a esto que nos han dicho pero que no integramos completamente. Nos hacen cuestionarnos, nos emocionan y nos conducen a esa verdadera transformación de la que hablábamos al principio. Particularidades. Análisis de las particularidades del contexto de la herramienta y la implicación de sus relaciones. Bien, nos preguntamos, ¿el contenido se adapta a las posibilidades pedagógicas de la herramienta? Es una buena herramienta para lograr el fin que se propone. Han ayudado a muchas personas a eliminar prejuicios, así como a analizar el motivo de sus creencias con respecto a la comunidad gitana. Solo analizándolas y visualizando esto podremos luchar contra esos prejuicios que tenemos. Son proyecciones cortas, concisas, protagonizadas por personas gitanas, es decir, por los verdaderos protagonistas. A su vez, el espectador no es un ser pasivo. Ante las imágenes realiza un trabajo de interpretación, de asimilación, de reflexión que le conduce a la acción. Por lo tanto, crea nuevos significados. Y es una herramienta muy sencilla, que puede visionarse en cualquier dispositivo, un móvil, una tablet, un ordenador, es decir, puede llegar a gran parte de la población en cualquier momento. Continuamos. ¿Considera que esta herramienta TIC es adecuada para comunicar el tipo de contenidos que en ella se incluyen? Es una herramienta que puede llegar a muchas personas, es capaz de contribuir al cambio de mentalidad con respecto a la comunidad gitana. Los cortometrajes invitan a la reflexión. A través de YouTube podemos ver y se puede contabilizar el número de visualizaciones de los mismos, pudiendo así analizar el impacto, ¿no?, que ha tenido cada campaña. La última de las preguntas. ¿Considera que esta herramienta TIC posibilita de forma eficaz las estrategias que, en su opinión, mejor se ajustan al contenido? Se fomenta un aprendizaje colaborativo, ya que la mayoría están protagonizados por personas gitanas que de un modo u otro han sufrido los problemas que tratan. Entonces, al ser ellos los propios protagonistas, ya se está fomentando una cooperación, ¿no?, entre quienes dirigen el corto, las personas que lo interpretan. Es un trabajo en red, que a su vez dará como resultado una construcción social, una transformación. Favorece el aprendizaje mixto y el aprendizaje significativo, ya que a través de la tecnología, ¿qué conseguimos? Que se impliquen más las personas. Refuerza aquello que, como dijimos anteriormente, nos han transmitido desde pequeños: el respeto, la empatía, la igualdad, aportando así un valor añadido a la experiencia educativa. La igualdad o la justicia social, ¿no?, que prefiero decirlo así. El uso de cortometrajes en las campañas de impacto de sensibilización que lleva a cabo la Fundación Secretariado Gitano es una pieza fundamental de las mismas, siendo capaz de captar la atención de la sociedad y produciendo una transformación. Por lo tanto, sí consideramos que posibilita de forma eficaz las estrategias, ¿verdad? Y a modo de conclusión, bien, según las cifras en España,
La comunidad gitana es la minoría que sufre más rechazo y discriminación por parte de la mayoría de la población o de la población mayoritaria. Que no haya personas marginadas, discriminadas, excluidas, sería algo tremendamente positivo para la sociedad en su conjunto. Un anhelo por el que todos deberíamos de luchar. No podemos hablar de una sociedad rica, de una sociedad avanzada, de una sociedad igualitaria, de una sociedad donde prime la justicia, cuando parte de la misma sufre exclusión. Por lo tanto, estas iniciativas que promueve la FSG significan una mejora para la sociedad en su conjunto, no solo para el colectivo gitano. Y vayamos ahora a la reflexión final. En esta reflexión final trataremos de analizar las ventajas e inconvenientes de este recurso mediante una matriz DAF. Debilidades. El visionado de los cortometrajes por sí solo no fomenta interacción. Para interactuar sería necesario entrar en la web y dentro de la misma en campañas de impacto de sensibilización. Ahí sí podremos opinar, preguntar. Y para interactuar, ¿qué podríamos hacer? Pensando, ¿no? Pensando cómo podríamos provocar, ¿no?, a través de estos cortometrajes interacción entre personas. Bueno, pues podríamos visionar el cortometraje en un contexto educativo, formal o informal, y hacer actividades sobre el mismo, actividades en conjunto, ¿no?, como un debate. ¿Qué opinamos sobre este cortometraje? ¿Qué nos ha hecho sentir? También podríamos hacer un PowerPoint en grupo, un gran mural donde pudiésemos plasmar esas ideas, ¿no?, que nos han venido a la cabeza después de la visualización del mismo. Es decir, se puede trabajar, se puede, si los docentes y las personas quieren sacar provecho a esto, sí se podría. Pero sí es cierto que por sí solos y tal cual están planteados no fomentan interacción. Amenazas. Poca visibilidad. ¿Y qué ocurre cuando no sabemos que algo existe? Es evidente, ¿verdad? Si no sabemos que algo existe, no lo observamos. ¿Y por qué considero que se da? Bien, en la web no es fácil encontrar las campañas, no hay ninguna pestaña en la página principal, como vemos, que nos lleve a este apartado, ¿no? Por lo tanto, si no sabemos de su existencia, es probable que no lleguemos a ellas. Si no queremos o no sabemos que existen y no queremos buscarlas, es difícil, ¿no? No vemos la web y a simple vista vemos un apartado que diga campañas de impacto de sensibilización social. En los centros educativos, ¿qué ocurre? Que hay reticencia por parte de muchos profesores o educadores a utilizar cine, cortometrajes. Esto impide que se trabaje con ellos. ¿Y por qué hay esta reticencia? Bueno, pues porque se asocia al tiempo libre. Aún tenemos esta idea muchas veces en la cabeza. Lo asociamos, ver un corto, ¿no?, lo asociamos a algo de ocio, a actividades de ocio. Y se aleja de esa imagen de disciplina y de rectitud que aún prima en la mentalidad de muchos docentes. Aunque cierto es que está cambiando, que lo estamos cambiando entre todos. Fortalezas. Importante. Los contenidos que se presentan son necesarios para lograr una sociedad más igualitaria, libre de exclusión, de discriminación, para vencer estereotipos y prejuicios que se han instalado en la mentalidad colectiva. Además, es una herramienta muy sencilla y es gratuita, con lo cual puede ser utilizada por la mayoría de la sociedad. Oportunidades. Posibilita una transformación social, pues ayuda a eliminar determinados prejuicios y estereotipos que tiene la mayoría de la sociedad hacia la comunidad gitana. En toda Europa se promueve llevar a cabo proyectos para luchar contra esta lacra, permitiendo así convivir en armonía. También se incentiva
a utilizar las TIC para llevar a cabo dichos proyectos, pues son herramientas capaces de fortalecer y transformar aspectos tanto a nivel social como educativo. Aquí podremos ver las referencias y los sitios web a los que hemos recurrido, así como las imágenes, bueno, la fuente, ¿no? El lugar donde hemos extraído las imágenes que hemos utilizado. Sin más, dar las gracias por brindarnos la oportunidad de hacer este trabajo, que considero que es enriquecedor y que colabora en algo muy importante, que creo que es que los estudiantes salgamos de nuestra zona de confort, nos atrevamos a hacer cosas diversas, cosas que, bueno, que hasta ahora seguramente no hemos utilizado tanto. También pedir disculpas por algunos impedimentos que han surgido, algunas cosinas. Sin más, dar las gracias y ojalá haya más iniciativas de este tipo.